Así que les pido que me acompañen por favor a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Vamos a leer desde el verso 1 para tener la idea completa del pasaje. Lo que vamos a predicar en esta ocasión son los versículos 5, 6 y 7. Dice así, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Vamos a orar una vez más para utilizar al Señor ayudándonos en la predicación de su Santa. Soberano Padre, te pido que por favor seas tú hablando a tu iglesia, ayudándonos en la predicación de tu Santa Palabra. Ayúdame a mí, Señor, como predicador, para que exponga tu palabra, cual en realidad que es palabra de Dios. Que no hable según la sabiduría de mi necio corazón y según las cosas, Señor, que a mí me parecen, sino conforme a lo que está escrito en tu Santa Palabra. Escudriñando, Señor, y explicando a tu iglesia lo que tú quieres que sea explicado, para que tu Santa Iglesia sea edificada por tu Santa Palabra. Ayúdanos, Dios eterno, por favor, para que todo lo que hagamos podamos hacerlo muy bien, para gloria y honra tuya. Guárdanos, Señor, de todo mal. Te ayuda, Dios amado, que tu iglesia sea edificada. Toca el corazón de mis hermanos y háblales, oh Dios, a través de tu palabra. Háblales a todos ellos, oh Dios, y que sea tu Espíritu Santo convenciéndoles de pecado, para que puedan comprender la gran verdad que en tu palabra tú nos has revelado. Señor, que quites de nosotros, por favor, toda rebeldía, toda distracción, y nos permitas estar centrados en tu palabra, aprendiendo de ella y siendo edificados por ella. Que el Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe a todos nosotros como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Algo que es común en nuestra vida diaria es el uso de cosas que tienen un propósito, pero que tienen ciertos riesgos. Por ejemplo, si tenemos muchos insectos en nuestras casas, solemos utilizar algún tipo de insecticida o algo para eliminarlo. Normalmente estas tienen este tipo de artefactos, de sustancias más bien, tienen cierto grado de peligro. Por eso la gran mayoría de ellas, sobre todo cuando uno las compra, traen una advertencia que dice que no debe estar fuera del alcance de los niños o que no se debe usar en determinados lugares. Descuidar esas advertencias es algo muy serio y muy grave. Por ejemplo, he sabido el caso de la señora que sin querer dio un veneno muy fuerte a su niña pequeña pensando que era un medicamento, porque lo habían echado en el tarro que no era. Y la pobre señora terminó matando a su pequeña nietecita sin querer. Y allí la importancia de estar atentos al peligro. El peligro no se puede descuidar, tampoco podemos camuflarlo y echarlo en otro recipiente, pensando que de esa manera no va a suponer ningún riesgo, porque quizás no supone un riesgo para ti, pero que hay de todas las personas a tu alrededor. El peligro siempre está presente. De una manera u otra,
puede terminar haciéndote daño. Quizás no de forma directa, pero puede hacértelo de forma indirecta. El que Timoteo quedase expuesto a un peligro tan grande como el que él se estaba enfrentando en este momento era algo que preocupaba al apóstol Pablo, no tanto por el peligro que venía para Timoteo, sino porque él conocía a Timoteo y temía por la actitud que éste fuese a tomar ante ese peligro. Por eso es que vemos que a lo largo de esta carta el apóstol ha instado a que sea valiente, que no sea cobarde, que se esfuerce, que procure presentarse delante de Dios aprobado como alguien que no tiene nada de qué avergonzarse, pero teniendo presente que esos momentos difíciles y de dificultad que él está esperando no van a cesar, sino todo lo contrario, van a ponerse cada vez peor. Le decimos, hace mucho calor últimamente, va a llegar un tiempo en el que el calor va a ser insoportable. La situación económica está muy difícil últimamente, lo más probable es que se ponga mucho peor. Es algo desalentante, pero es la realidad. Tenemos que estar preparados para ello. Eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Timoteo, la apostasía no va a ceder, no va a cesar. Los falsos maestros no van a desaparecer y todo el mundo se va a volver cristiano, sino todo lo contrario. Los falsos maestros van a abundar en gran manera y los verdaderos creyentes van a ser muy pocos, tanto que inclusive en una iglesia verdadera van a haber falsos creyentes, van a surgir falsos creyentes. Ese es un peligro inminente y por eso el apóstol advierte a Timoteo acerca de que vendrán tiempos peligrosos, tiempos como no lo ha habido antes. Vendrán, están viniendo en el tiempo de Timoteo y seguirán viniendo después, porque no es un tiempo, sino que son una sucesión de tiempos. Es decir, un tiempo de peligro, un tiempo de pasividad, un tiempo de peligro, un tiempo de pasividad, un tiempo de peligro, un tiempo de pasividad, y cada vez va siendo peor. Y el peligro mengua, pero va a ser menos, y aumenta y va a ser menos, hasta que llegue un punto en el que las tribulaciones van a llenar el mundo entero y va a ser una gran tribulación. Un peligro inminente, pero ese peligro tiene su inicio en los hombres que tienen la brújula de su corazón totalmente equivocada y que están en las iglesias. Todo aquel que sirva a Dios, ¿hacia dónde debe tener apuntando la brújula de su corazón? A Dios. Es lo más lógico, hasta un niño pudiera decirlo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Que su amor no se quede solamente en decirme yo te amo, yo te quiero, yo te adoro, sino obedecerme, hacer mi voluntad. Esa es la evidencia del verdadero amor, la sujeción. Por eso se nos dice que el Cristo fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, porque lo que más amaba a Él era el Padre. Si lo que más amas tú es a Dios, a lo que más debes obedecer es a la voz de Dios. Es a la voz de Dios. Pero Pablo nos dice que los tiempos peligrosos serán peligrosos porque en las iglesias habrán hombres, eso incluye a mujeres por supuesto, que serán amadoras de sí mismas, que serán hombres y mujeres que tendrán la brújula de su corazón equivocada. En lugar de apuntar esa brújula hacia Dios, apunta hacia ellos mismos. Por lo tanto, no les importa nada más, sino su propio beneficio. Todo el mundo es así, sino que Dios limita esa maldad y no deja que las personas lleguen a ser tan malas o a expresar ese amor a sí mismo tanto como quisieran, sino que Dios les pone frenos. Porque si yo me amo mucho a mí mismo y yo quiero una moto y la veo en una casa, me meto y la robo. Porque si no hubiera ninguna ley ni nada, lo haría. Una persona impía actuaría de esa manera, porque hay algo que se le impide, pero si tuviera limitación, daría rienda suelta a su autoamor. Ese autoamor es un gran peligro, y más cuando se manifiesta en la iglesia, más porque la iglesia es regida por hombres que se supone que aman a Dios. Pero estos hombres, aunque dicen que aman a Dios, no aman a Dios, sino que aman los deleites en lugar de amar a Dios. Por eso es algo muy terrible. Y eso no es de extrañar para Pablo ni para Timoteo, porque eso ya ocurría aún en los tiempos de la nación de Israel. Siempre ha sido así.
siempre ha habido hombres que dicen que aman a Dios, pero hacen todo lo contrario. Todo lo contrario, porque solamente viven para sí mismos. Eso es un peligro muy grande. El peligro de los tiempos en los cuales estamos, el peligro de los hombres peligrosos, es el peligro de los falsos maestros. Por eso este sermón le he llamado el peligro de los falsos maestros. Y trataré de explicarlo en dos preguntas. Primero, ¿qué debemos hacer con un falso maestro? Veamos de inmediato esta pregunta. Dice el verso 5, que estos hombres peligrosos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Pablo está concluyendo lo que venía diciendo, pero ella concluyó la descripción de estos hombres. Lo que nos añade es que él los clasifica dentro de un grupo. Él dice, todo el mundo es así. El problema es que todo el mundo va a estar en la iglesia. Van a tener apariencia de piedad, porque van a promover una religión falsa. Una religión que no es la verdadera religión. Una religión apóstata. Y la evidencia de ello es lo que había pasado en la misma nación de Israel. Nosotros sabemos cómo hubo muchos falsos maestros entre el pueblo de la nación judía. Por ejemplo, nosotros sabemos acerca de Jeroboam, que enseñó a pecar a toda la nación de Israel. ¿Cuál fue una de las estrategias que él hizo? Bueno, Jeroboam, hijo de Nabal, tuvo una gran preocupación. Él dijo, el país ha partido en dos, yo tengo la mayor parte, el reino de Israel, y el hijo de Salomón tiene la parte más pequeña. Pero el problema es que en el reino del hijo de Salomón está Jerusalén, y allá es donde dice la gente que deben ir a adorar a Dios. Así que, ¿qué hizo Jeroboam? Mandó a construir un altar en su propio reino, un altar que no era como el altar que Dios había mandado, sino un altar hecho a su imagen. Se hizo unos becerros grandes de oro para que la gente los adorara. Y cogió a cualquiera persona, sin importarle que fuera levita ni no, moró, y la puso a que fueran sacerdotes y que sirviesen en ese culto religioso que él hizo. Y ese podríamos pensar que es algo evidente, la apostasía en ese caso, y lo es, porque es algo descarado, pero es solamente una manifestación externa de algo que ya estaba interno. Esa adoración a esos becerros de oro no fue algo nuevo, también tenían que tener un Dios, una forma de Dios en el cual ellos ya creían. Aunque Jeroboam había sido llamado por Dios para ser rey de Israel, se apartó de él, y una vez fue rey se apartó por completo de Dios. Y así fue a lo largo de toda la historia de Israel. Vemos que cuando la nación de Judá iba a ser castigada por Dios con el ejército babilonio, Dios mandó a muchos profetas entre el pueblo. Pero también, de todos sus profetas, se levantaron muchos falsos profetas. Mientras el pueblo de los verdaderos profetas les decían al pueblo, arrepiéntanse, que el Señor va a mandar un país enemigo, más extranjero, más poderoso que nosotros, y nos va a atacar y a arrasar si no nos arrepentimos. Los falsos profetas le decían a la gente, paz, paz. No había paz. Era solamente un engaño. Le decían a la gente lo que la gente quería oír, lo cual nos muestra de un autoengaño tal, un amor tal que tenían estas personas, que básicamente decían que Dios no existe. Porque para que una persona se ponga a andar diciendo que el mensaje de Dios es mentira, debe creer que Dios no existe, y que si existe no tiene ningún tipo de poder, porque ellos estaban pensando en todos los beneficios que obtenían, ¿no? Sin ignorando el hecho de que cuando vinieran los babilonios ellos también lo iban a matar. Ellos pensaban que eso es puro cuento, eso es una mentira, lo que importa es el aquí y el ahora. Así que procuraban lucrarse aquí y ahora, y así enseñaron al pueblo entero, y el pueblo entero se volvió cada vez más y más pagano. Por eso es que dice Isaías en el pasaje que leía al presidir, 1:14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, dice el Señor. Les son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos.
Eso lo dice Dios al pueblo judío, al pueblo de la nación de Judá. Ellos no estaban haciendo externamente una adoración incorrecta. No estaban adorando becerros de oro como habían hecho en el otro país, Israel. No. Ellos estaban haciendo externamente lo que correspondía. Pero su corazón estaba totalmente apartado de Dios. Su corazón no tenía como brújula apuntando a Dios, sino a sí mismo. Por eso, para Dios, todo lo bueno que ellos hacían se volvió algo detestable, aborrecible. Tanto así que Dios mismo dice que no va a escuchar ni siquiera sus oraciones, porque son personas totalmente impías y depravadas, son unos hipócritas. Es una advertencia muy seria para nosotros hoy, porque podemos venir aquí a la iglesia reformada, hacer todo tipo de cosas en la iglesia, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, ser personas completamente diferentes. Eso hará que todo lo que hagamos para Dios sea del total desagrado de Dios. Inclusive si venimos puntualmente, inclusive si estamos atentos completamente a la predicación, inclusive si nos sabemos todos los signos de memoria y los cantamos sin ningún tipo de inconveniente, inclusive si damos más ofrenda que todo el mundo, si nuestro corazón no tiene la brújula apuntando hacia Dios, va a ser una falsedad. Por eso el predicador constantemente a la iglesia local está predicando acerca del arrepentimiento. Por eso constantemente les digo, examínate, hermano, examínate, porque lo peor, la peor sorpresa que puede llevarse es estar en la eternidad, en la gloria, más bien en la gloria, estar en la presencia de Dios, y darnos cuenta que muchos a los que llamamos hermanos, en realidad no lo eran. Por eso el mensaje del predicador es el mismo que daba Isaías, que daba el Señor a través de Isaías: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Me está diciendo: evidencien con sus obras que en realidad son mi pueblo. ¿Qué deben hacer? No solamente los rituales que yo les ordené, sino que deben vivir en su vida una vida santa. Deben no solamente dejar de hacer lo malo, sino aprender a hacer el bien, a ser justo con sus semejantes, ayudar a los necesitados, procurar el bien del prójimo. Porque de lo contrario serán pura apariencia. La palabra que aparece allí en el versículo 5 de 2 de Timoteo 3 es morphosis, en el original griego, y se refiere a una silueta. Tiene la forma, es el croquis del mapa solamente. Eso, tiene la forma aparente de un cristiano, pero por dentro no lo es. Es lo mismo que el Señor Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 23:25. Les dijo: lo de fuera del vaso y del plato, eso es lo que deben limpiar, porque por dentro están llenos de robo y de injusticia. Toda maldad había en su corazón, pero a ellos solamente les interesaba su propio beneficio, aunque guardaban en apariencia las obras de la ley, las ordenanzas de Dios, procuraban obedecerlas solamente según les convenía a ellos. Por ejemplo, una ley que habían creado decía que no se podía salir de su casa el día de reposo más allá de una determinada distancia, por ejemplo, 1 kilómetro. ¿Qué ocurría? Que los fariseos decían: que no puedo salir más de 1 kilómetro de mi casa. Esa no es la medida, porque yo no decía en kilómetros, pero para que tengamos la idea. ¿Qué hacían ellos? Tomaban sus pertenencias y ellos decían: ¿cuál es mi casa? Mi casa es donde están todas mis cosas. Así que ¿qué hacían? Mandaban a una persona que cogiera sus pertenencias y la fuera regando un día anterior. A una distancia, digamos, 1 kilómetro, un suéter, una tacita, un pocillo, alguna cosa, todas a 1 kilómetro. Y así salían a caminar los sábados tranquilamente y no estaban lejos de su casa más de 1 kilómetro, porque su casa era donde hubiera una cosa de ellos. Entonces seguían el camino que habían trazado donde podían ir y hacer cuando se les diera gana. Y si alguien les decía algo: no, yo estoy en mi propiedad, mira, allá está mi cepillo de dientes. Estoy en mi propiedad. Esa burla es simplemente
la manifestación eterna de algo que ya había en su corazón. Acomodar la Biblia a como a mí me parece. Ese es el peligro. Y debemos tener cuidado con ello. Porque a nosotros como creyentes se nos manda a tener apariencia de piedad. El problema es quedarnos aquí nada más. Por ejemplo, en el texto que predicamos en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 9, dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Las cristianas, ¿cómo deben vestirse? Como cristianas. Y hablamos en esa ocasión que no aplica solamente a las mujeres, sino que en aquel contexto las mujeres eran las únicas que se preocupaban por eso, los hombres no. En nuestro contexto eso ya no es tan así. Pero también aplica de la misma manera. Existe un mandato de Dios de que debemos tener una apariencia que corresponda a lo que decimos que hay dentro. Pero debe ser más bien una manifestación eterna de lo que hay dentro, no solamente por fuera ya. Cuando predicaba ese pasaje les decía que el creyente debe ataviarse, incluye no solamente el vestirse, sino el maquillarse y todo lo que se hace para arreglarse. Debe hacerlo para la gloria de Dios. Debe pensar la ropa que se va a poner, no cuando se la va a poner, sino cuando la va a comprar. Debe pensar los maquillajes que va a utilizar, no cuando se los va a echar, sino cuando los va a comprar. Es como, porque de lo contrario sería ponerse a la tentación todo el tiempo. No, debe pensar, debe tener siempre en mente la gloria de Dios. Así cuando se viste, no tiene que andar pendiente, no, que si esto es falda, que si es pantalón, no. El problema no es ese. El problema es si doy gloria a Dios con la forma en la cual me estoy ataviando. Pero hay gente que se viste con una apariencia similar entonces a los que le dan gloria a Dios, pero no lo hacen para darle gloria a Dios. ¿Y cómo mira uno eso? Nada más nos vemos los domingos, eso está complejo, porque puede aparentarse, puede falsificarse. La apariencia de piedad, que es un peligro muy grande en la iglesia. Que tú pienses que alguien es cristiano y no lo es. Y peor aún, que tú mismo pienses que eres cristiano y no lo seas. Ahora, ¿cómo es evidente entonces la apariencia de piedad de una persona? ¿Cómo se sabe si solamente es pura apariencia y nada más? Nos dice el versículo 5 que los hombres que tienen apariencia de piedad niegan la eficacia de ella. Ellos vienen a la iglesia, estas personas vienen a las iglesias y cantan todos los himnos. Cuando están orando dicen amén, amén, amén. Cuando toca poner el dinero en las ofrendas, se cercioran de que tú siempre los ves, dan una ofrenda, se cercioran de que alguien los vea. Inclusive no tienen que cerciorarse, puede que inclusive lo ven, como pensando que de esa manera están ganándose de alguna forma algún tipo de favor de Dios. Personas que en apariencia son perfectos cristianos. No es algo que puedas observar a simple vista nada más por ese simple hecho. ¿En qué está entonces la evidencia de su pecado? En lo que no se ve, en lo que no es aquí. No solo en lo que dice, sino en lo que hace. En lo que hace fuera del contexto en el cual estamos, la iglesia. Estos hombres son impostores, farsantes religiosos, se enmascaran como líderes cristianos, dicen que son siervos de Dios y maestros de su palabra, pero en realidad son siervos de Satanás y proveedores de su mentira. Son como los falsos maestros de los tiempos del Señor Jesús, hijos del diablo, como todas las personas que no conocen a Dios. Como dice en Juan 8:44, el Señor Jesús a los fariseos, hablando de ellos, hablando del diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Mi hermano, ¿tú sabías que tú puedes mentir sin necesidad de utilizar palabras? ¿Has considerado eso? ¿Lo has pensado alguna vez? La mentira en tu actuar, en tu vestir. Ese tipo de mentiras también son mentiras.
son mentiras peores que las mentiras que no son así. ¿Por qué? ¿Cuál mentira es peor? ¿La que es 99% mentira o la que es 99% verdad? La que es 99% verdad, que es pura verdad y tiene un pedacitico así de mentira. Esa mentira es la peor, porque la que es pura mentira tú enseguida lo descartas, lo evitas. No, que el cielo es fucsia, además es que te salgas y te asomes y mires el cielo y ves que no es así. Pero donde te empiezan a hablar de la sana doctrina y de la piedad y te citan citas bíblicas y si tú no estás bien fundamentado, alguna cosita pecaminosa y por ahí no la ves. Como dice uno, trágase entero. Trágase entero. Y ese es un peligro muy grande. Ese tipo de personas, dice Ezequiel, en Ezequiel 33-31, hacen halagos con su boca y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Siempre. Esa es la característica innegable. Por eso lo vimos cuando hablaba de la característica de los hombres peligrosos. Son amadores de sí mismos. Luego, lo primero que se nos dice es que son amadores del dinero. Porque esa es la fuente de su propio beneficio. Por eso Pablo le dice a Tito, en Tito 1:16, que estos hombres profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son como el diablo, parece un ángel de luz, pero es el príncipe de las tinieblas. Utilizan la verdad a su antojo. Es lo mismo que hizo el diablo cuando tentó al Señor Jesús en el desierto y le dijo: tírate, porque escrito está. Y le citó el Salmo 91, acomodado a su conveniencia. Claro, en Mateo 4:6, nosotros leemos eso, ¿cierto? Vemos que ese es el mensaje de los falsos maestros. Pero ellos niegan todo eso que dicen con la vida que viven. Porque no aman a Dios, no aman la palabra de Dios, no aman el pueblo de Dios. Se aman solamente a sí mismos. Este tipo de personas nos evidencias por las obras que hacen. Porque pueden hablar mucho de Dios, pero están completamente apartados de Él. Entonces tú vas y miras su casa y ves una mansión bien grande, bien bonita, con toda última tecnología y bien hermoso. Y vas y miras las casas de los miembros de su iglesia, un poco casitas cayéndose, un poco gente muriéndose de hambre. Algo no cuadra allí. Algo no cuadra, a menos que tengan algún tipo de ingreso adicional, externo al de la iglesia. Y aún así no están haciendo bien. Eso demuestra que hay algo que no están haciendo bien. Son personas que son puro bla bla bla. Y ahí se quedan. El verdadero cristiano, cuando comete errores y los confiesa públicamente, no se los calla ni los guarda. Públicamente, si es alguien que está a la vista de todo el mundo, debe confesar sus pecados públicamente, porque de lo contrario los demás van a imitarlo y van a seguir su mal ejemplo. Pero el falso maestro no dice: no, ¿cómo se te ocurre? No van a pensar mal del pastor o de la pastora. Esa es la forma de pensar que tienen los falsos maestros. Siempre todo es a escondidas, en lo oculto, donde nadie lo pueda ver, porque ellos aborrecen la luz, porque saben que sus obras son malas. Ese es un cristianismo pagano, un cristianismo peligroso. Y por eso Pablo nos dice: cuando veas esta etiqueta que dice peligro, falsa doctrina, no te quedes viéndolo, no te quedes escuchando, no te quedes ahí pasmado o burlante diciendo: mira, ve lo que sale, los cuentos con los que sale ahora Carl Lucas, o mira los cuentos del otro Maldonado. Madre, tú sabes los cuentos que ellos dicen, no tienen por qué andar escuchándolos, no tienen por qué andar viéndolos. Puedes saber su nombre y debemos decir sus nombres públicamente y anunciarlo al pueblo de Dios para clasificarlos con una etiqueta de peligro, falso maestro. Debemos decirlo públicamente, debemos denunciarlo públicamente, pero no tenemos que estar prestando atención a sus palabras, inclusive si sepamos que son falsas, porque alguito de ello puede apelar al amor a ti mismo que todavía hay en tu corazón, y por ahí se va desenredando el hilo del pecado. Tengamos cuidado, hermanos, porque esto es algo muy peligroso. Por eso Pablo le dice a Timoteo: a estos evita, ni siquiera te les acerques.
Ten cuidado, son un peligro para ti. En una ocasión dicen que el apóstol Juan estaba con su discípulo Policarpo, que ellos estaban bañándose en un baño público de lo que había en ese entonces en el Imperio Romano. Y dice que un falso maestro, un conocido falso maestro, uno de estos que anunciaban que Jesús no había venido en carne, llegó a bañarse en ese baño. Y apenas Juan vio que estaba lleno a Policarpo con los vamos, porque no vamos a meternos en la misma agua que este impío se va a meter. Y se fue. Y no, ni siquiera eso, porque era un evidente falso maestro, una persona que abiertamente llegaba a la verdad y era un peligro tan grande. Y digo, bueno, es que contamina de inmediato, debe ser evitado al extremo. Por eso existe este peligro tan grande de evitar a los falsos maestros. Pero no solamente a los falsos maestros, sino todo aquello que pueda llevarnos a nosotros a ser como ellos. Independientemente de cuál sea la herejía que ellos enseñen. Ellos pueden llevarnos y desvirtuarnos a lo católico y enseñarnos que hay cosas santas y decir que el abril es santo, que la cámara es santa, que la tabla es santa, que no lo toque, que esta es la santa tabla y empiezo. Ese tipo de cosas es lo que hacen los católicos con la hostia y todo lo que tienen en su ritual y su liturgia. Es sacramentalista, es algo pagano y debemos apartarnos al extremo de ese tipo de cosas. También existen quienes son pura Biblia. Entonces son personas que todo es la Biblia y la Biblia y la Biblia y te critican, pero no viven la Biblia. Te critican entonces porque no saben cómo ellos ni manejan los términos teológicos que ellos saben. Hay personas que dicen, no, el supralaxianismo. ¿Qué será? ¿De qué me está hablando esto? Cosas que en realidad no llaman la atención. Solamente las dicen para llamar la atención y aparentar que saben mucho. Pero de nada sirve saber mucho si nada de eso se practica. Y otros que dicen, no, es que todos somos hijos de Dios, igual creemos en Dios y tenemos que luchar por la misma causa. Y ese es un peligro muy grande para nosotros como creyentes. Y uno dice, no, es que yo no me voy a juntar con el católico. Pero es que necesariamente hay cosas en las cuales luchamos que son similares. Por ejemplo, ¿quién lucha en contra del aborto? O en contra de las cosas LGTBIQ. También ellos, también los mormones. Entonces es un momento y tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque a veces por seguir hay ciertas personas que no son cristianas que defienden las verdades cristianas, y ese tipo de personas lo que enseñan puede ser de utilidad, pero no debemos seguirlos. Por eso debemos tener cuidado con lo que enseñan y evitarlo, solamente tomando lo que nos sirve como creyentes. Claro, porque después tenemos a personas que, por ejemplo, son católicos, que ni siquiera dicen ser verdaderos católicos, pero que defienden cosas que nosotros también defendemos. Y buscan promover cosas más bien ligadas a este mundo, y no ligadas a Dios. Hay que tener cuidado. No estoy diciendo que no vamos entonces a defender la verdad, pero debemos tener cuidado con ese tipo de falsas doctrinas, que pueden terminar, porque al final terminamos haciendo un tipo de ecumenismo. También las personas que viven pensando en las experiencias, y Dios me habló, y yo soñé esto, y anduve con esto. Este tipo de personas son para que les prediquemos, y ya. Pero son un peligro, son un peligro. Si no vas a compartir el Evangelio, son un peligro para ti. También los que son místicos, los que creen entonces en todo tipo de cosas místicas. Bueno, que echamos esta sal aquí, un poquito de sal acá, que vinimos y me usó esta agüita, esta planta. Tengamos cuidado con ese tipo de cosas. También con personas que entonces son pura práctica, pero alejados por completo de la Biblia. Y como son pura práctica, sin Biblia, terminan defendiendo más una moral humana, humanista, que la Biblia. Y ese también es el problema. Y así tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por eso no se trata de aprendernos todo tipo de falsa doctrina que vaya saliendo por allí, sino más bien se trata de centrarnos y fundamentarnos al 100% con la sana doctrina. Cuando te den una falsa doctrina, dices, esto sabe raro. A mí se me hace que esta leche como que está vencida o algo le pasó, porque no sabe a la leche que normalmente toma uno, siendo de la misma. Hay algo que no cuadra, hay algo en este alimento que no es como debiera ser. Así debe ser con la doctrina. Cuando tú escuches algo te quede sonando allí, ¿cómo así?
Eso no me cuadra. Hermanos, si yo digo alguna cosa que no les cuadra, acérquense a mí y pregúntenme. De pronto me voy a explicar mal, o de pronto estoy inventando una falsa doctrina. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque hacemos lo posible por predicar la palabra de Dios, pero no somos perfectos. En cualquier momento, cualquiera de nosotros puede abrir una puerta por la cual entre la falsa doctrina. Tengamos cuidado, hermanos. Debemos ser nosotros mismos las columnas y baluartes de la verdad. No seguir ciegamente a una persona, sino seguir a Jesucristo a través de su palabra. Ahora, la segunda pregunta que podemos considerar de todo esto es la pregunta de por qué está este mandato de evitar a los falsos maestros. Como acabé de decir, cierto, pero Pablo le da a Timoteo una razón puntual por la cual evitar a estos falsos maestros. Él le dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Este tipo de personas son personas que lo que buscan es propagar la falsa religión que ellos están haciendo. Son captores de los débiles, son secuestradores de niños espirituales, son violadores de niños espirituales, son personas perversas que buscan atacar a las personas más débiles en la fe. Siempre ha sido así. Esa es una característica nata de los falsos maestros en cuanto a su evangelismo, que más bien es un proselitismo. Buscan añadir personas a su fe, mas no la salvación de ellos. Por eso cuando hablábamos acerca del evangelismo, les decía, hermanos, que lo que nosotros debemos tener, el deseo de nosotros debe ser la salvación de la persona. Ni siquiera que la persona se una a nuestra iglesia por ser nuestra iglesia, sino que la misma persona vea que nosotros somos una iglesia de sana doctrina. Ella pueda colaborarlo, pero no ganar personas para la iglesia, sino ganarlas para Dios, salvar almas, como decía Spurgeon. Entonces vemos que esa es una característica de los falsos maestros. Ellos son captores de los débiles, pero no todos los falsos maestros. Sin embargo, sí es algo común entre muchos falsos maestros el hacer eso. La palabra que ya aparece cuando dice que se meten en las casas habla de alguien que es como un ladrón, una idea furtiva, alguien que se mete a hurtadillas, silencio, que nadie escuche, que nadie vea nada, agarra lo que va a agarrar y se va sin que nadie sepa nada. Así es como está hablando. Son personas que simulan ser de este bando y no lo son. En realidad tienen otro objetivo: ganar personas para su religión, no para Dios. Judas, verso 4, solo tiene un capítulo, dice: algunos hombres que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ellos hasta tienen estrategias militares para llegar a las personas. Dicen, bueno, no, lo que pasa es que tenemos que dividirnos. Una persona que gane a otra, y a otra, y a otra, que por lo menos cada uno gane 12, por ejemplo. O vamos a ver que se reúnan en las casas, que ahí en las casas tenemos mini maestros que enseñan para que los traigan a las iglesias. Personas que inclusive van de puerta en puerta, de casa en casa, y que evangelizando, pero no hablan del evangelio, no hablan de Jesucristo. Lo único que hacen es buscar prisioneros de guerra. Lo único que hacen es buscar personas débiles, personas susceptibles, personas que tengan el corazón destrozado, que estén pasando por momentos difíciles, y mostrarles una solución no en Cristo, sino en su religión. Están tirando un anzuelo a ver quién es el pez que pica, que cae. Su método es totalmente bajo. Por ello ellos entran en las casas. Pablo,
Cuando habla de esto, se refiere a personas de su tiempo. Personas de su tiempo que practicaban lo que más adelante vendrían a ser los gnósticos, gnosticismo. ¿Qué hacían estas personas? Llegaban a las casas, se asomaban y estudiaban las casas. Dicen, este es el barrio este. A esta hora sale el marido a trabajar, para el campo, va al mar, a tal lugar a trabajar. De tal hora a tal hora la esposa está sola en casa. Entonces, luego decía, anotaban las horas y venía otra persona que ya tenía un horario específico en el cual iba a llegar. Decía, no, mira, a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía está la mujer sola en su casa. Ella no hace almuerzos ahora, sino que lo hace a las 2 esperando al esposo. Así que esa es la hora propicia. Todo era una estrategia. Tenían primero quienes veían, quienes analizaban, quienes perseguían. Entonces, el que tenía más, como dicen los jóvenes hoy, parla, era el que llegaba a convencer, a engatusar a estas mujeres. Eran mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, mujeres débiles que eran fáciles de seducir por los falsos maestros, mujeres pecadoras, mujeres que estaban luchando con pecados, mujeres. Por lo general los falsos maestros no llegaban a casas de personas inconversas, por lo menos lo que Pablo está describiendo, sino que llegaban a casas de personas que ya supuestamente eran cristianas, de mujeres que ya supuestamente eran cristianas. Y ellos llegaban allí a seducir a estas mujeres para que, siendo cristianas, fueran cristianas del bando de ellos. Buscaban su propio séquito. Esa es la estrategia del diablo. Porque eso fue lo que hizo el diablo en el principio. Cuando Adán no estaba, tentó a Eva. ¿Por qué no la tentó cuando estaban los dos juntos? ¿Por qué esperó a que ella estuviera sola? Porque ella no era la líder. Ella no era la cabeza. Ella no era quien debía estar en este tipo de rol, y al no estar bien liderada por su esposo, era un blanco fácil. En 1 Pedro 3:7 dice Pedro, el apóstol, a los maridos, dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Es un vaso más frágil, así lo describe la Biblia, no en el sentido físico, sino más bien en el sentido emocional. No es que necesariamente todas las mujeres sean más susceptibles, pueden haber excepciones, pero por tendencia natural ocurre que las mujeres son más susceptibles a este tipo de cosas, porque son más dadas a las emociones, a no pensar con raciocinio, son más dadas a pegar un grito cuando ven un animal, a espantarse cuando ven que algo le va a ocurrir a uno de sus hijos, cosa que de pronto los hombres no reaccionan de la misma manera, porque no son tan emocionales. Eso hace que cuando ocurre algo que les duele el corazón, ese dolor sea todavía mayor que para los hombres, y eso las hace más débiles, un blanco más fácil. No es que sea para todo el mundo, pero es como la Biblia lo describe. Personas que son más susceptibles, porque no se refiere a todas las mujeres. Por eso Pablo dice, mujercillas cargadas de pecados. Por eso ellos estudiaban primero a qué mujeres era que iban a llegar, no era cualquiera. Una mujer que estuviera firme en las cosas de Dios era una pérdida de tiempo para ellos. Ellos analizaban, trazaban, decían, esta es la calle por la cual vamos a ir, vamos a visitar esta casa y esta casa. Allí llegamos, a la hora que no está el marido, y a esas les vamos a decir, porque esta mujer, dice que está con el marido, pero en realidad es infiel con otro hombre. Esta mujer, el marido no es infiel ni nada, pero vive es pendiente solamente a su hijo, y su hijo, entonces ese es nuestro punto de ataque. Esta mujer es infiel, ese es su punto de ataque. A esta mujer le gusta embriagarse, ese es el punto de ataque, esa es su debilidad, ese es su talón de Aquiles, y allí es que le vamos a llegar, porque ellos lo estudiaban a las personas, las seguían, las espiaban, y cuando estaban listos entonces llegaban a su casa y les decían.
acerca de esto, acerca de aquello, acerca de su fe y cómo la visión que ellos tenían de Dios les permitía seguir determinados pecados que estuvieran practicando. Y así las captaban para su religión. Quizás ahora se utilicen estrategias más sofisticadas, como las que utilizan los testigos de Jehová o los mormones. Tienen ciertas estrategias, te vienen con material impreso y todo a tu casa. Tienen momentos específicos. Todo está ampliamente calculado. Quizás no hayan espías, pero sí hay reportes. De esta casa pasó, aquí estuvimos, esto y aquello. Hay listados, hay reportes acerca de personas a las cuales llegarles. Y se les habla. De pronto no les espían ni los persiguen, pero si alguien les habló y descubrieron algo acerca de determinada persona, toman nota. Para que más adelante, en un tiempo quizás hasta lejano, cuando alguien vuelva allí, te sepan por dónde atacar. ¿Cuál es la debilidad de la persona? ¿Acerca de qué hablarle? Su codicia, sus deseos pecaminosos, su lujuria, su lascivia. ¿A qué pecado vamos a apelar para decirle que nosotros sí se lo permitimos? O se lo permitimos de cierta forma. De pronto no dicen, no, si es pecado, pero no, yo pienso que puedes hacer esto y aquello, después que nadie se entere o algo así. Siempre busquen un acomodo a lo que están enseñando. Y como estas mujeres carecen de discernimiento, son blanco fácil para los falsos maestros. Utilizan preceptos no bíblicos para engañar inclusive a personas que tienen conocimiento de la Biblia. Por eso no es extraño que uno diga, no, que escuchemos la noticia por ahí que dice, no sé, que tal persona que era cristiano, que era evangélico, que era reformado, ahora es católico, ahora es mormón, ahora es adventista. ¿Y qué pasó? ¿Será que descubrió la verdad allá que no conocía acá? Sí, porque no conocía la verdad de acá. No conocía la verdad de acá. Como no conocía la verdad de acá, creyó la mentira que los otros le dieron como verdad. Porque no conocía la verdad. Ese es el peligro y ese es el problema, mis hermanos. Estar tan apartados de Dios, vivir una vida creyente, débil, no esforzada, sino arrastrada. Ese es el problema de ser un creyente que todo el tiempo está dándole vueltas al mismo pecado y el mismo pecado, y Dios le manda pruebas y dificultades y no sale del mismo pecado, y como no sale del mismo pecado no avanza, y como no avanza porque todo el tiempo está así, ¿qué le pasa? No ha avanzado nada, está en el mismo lugar, sigue siendo un niño espiritual. Eso fue lo que pasó con los creyentes en los tiempos en los cuales nació la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana se aprovechó de la gran cantidad de niños espirituales que había por todas partes y les metió un mundo sin persecución, sin problemas, el fin de todos los problemas de las persecuciones que tenían, una vida de cristianismo chévere, bacana y fácil. Así empezó. Ese es el problema de la falsa doctrina. Los falsos maestros además traen siempre uno de dos caminos, o nos llevan al antinomianismo o nos llevan al legalismo. El legalismo se refiere a que debemos seguir estrictamente determinados tipos de reglas, normas de la ley para ser salvos. Correctamente, es decir, la salvación no es por gracia, sino por obras, o por gracia más obras, que es lo mismo que decir que por obras. Y otros que son antinomianos, que lo que dicen es que ya Dios te salvó, eres siempre salvo, puedes vivir tu vida como se te dé la gana. Peca todo lo que quieras porque ya Cristo murió en la cruz. Cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Por eso estas mujeres cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, son las víctimas perfectas, la presa fácil para la bestia, para el falso maestro que ha de devorarlas, para el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Quizás hasta tengan miedo de las consecuencias de su pecado, pero no se sienten suficientemente avergonzados por ello. Y ese es un indicativo para nosotros para saber si estamos en una situación similar o si tenemos puntos débiles demasiado notorios o evidentes. Cuando tú pecas
¿Cómo te sientes con relación a ese pecado? Hay pecados que de pronto tú cometes y te duele hasta el alma, pero hay pecados que los cometes y sigues como si nada. Mientras a Dios en vano, sigues hablando y ni siquiera eres capaz de decir, tengo que pedirle perdón a Dios porque acabo de usar su nombre en vano. A veces mentimos, no nos importa, una mentirita, decimos que creemos en la verdad. Esos pecados a los que les damos lugar, a los que no les damos esa importancia, son una debilidad en nuestro corazón. Fácilmente puede ser aprovechada por los captores de leyes, por los falsos maestros. Esos pecados que descuidamos, esas áreas de nuestra vida, en las cuales dejamos la puerta de la casa abierta. ¿Sabes lo que es andar viendo y cerrando la puerta? Deja abierta todo el tiempo para que no tengas que andar parando y otra vez abrir y cerrar la puerta. Uy, qué cansancio, qué flojera. La puerta pesa mucho, no dejar abierta todo el tiempo y ya. Eso es lo que hacemos cuando no mortificamos el pecado. Nos convierte en presas fáciles para los falsos maestros. Pablo aquí pone el contexto de un grupo determinado de mujeres, pero igual puede aplicar para hombres, porque si no, no hubieran falsos maestros, porque los falsos maestros lo que está hablando son hombres. Entonces debemos tener cuidado con lo que hacemos. Ese tipo de mujeres que Pablo describe son mujeres que escuchan a cualquiera, mujeres que de pronto andan buscando a Dios, pero no andan buscando a Dios de corazón, sino a Dios a su acomodo. Entonces andan de iglesia en iglesia y dicen, no, pero es que en esta iglesia cantan en himno, yo quiero una iglesia en la que pongan una banda, un concierto, o yo quiero una iglesia en la que me coloquen las manos y yo me caiga al piso y ya visiones y sueños, o yo quiero una iglesia en la cual yo me haga rico. Claro, y no buscan a Dios, buscan a Dios acomodado a su conveniencia. Ese tipo de personas escuchan a cualquiera. Todo el que venga, viene el testigo de Jehová a hablarle, le escucha. Viene el mono a hablarle, le escucha. Vas tú a predicarle la sana doctrina y te escucha. Igual escucha a todos, pero no se casa con ninguno, a menos que sea uno que le hable bonito, uno que le engatuce el oído y le diga, pero aquí vas a ser así, vas a ser feliz y prosperado y en victoria. Y tu hijo se va a volver, tu hijo rebelde se va a volver un niño disciplinado y tranquilo y tierno. Y lo peor es que como el diablo tiene sus artimañas y respalda este tipo de cosas, muchas de esas falsas promesas tienen cierto cumplimiento. Es un poder engañoso que Dios le permite. Entonces, no, porque si siembras la palabra profética, Dios te la va a multiplicar y se le multiplica. Dice, no, es que Dios me la está multiplicando. Sí, Dios te la está multiplicando. Estoy creyendo que es Dios. Y ciertamente Dios no apoya la mentira, pero la permite. Dios permite el pecado en el mundo, precisamente para demostrar quién es de Él y quién no es de Él. Dios produce un estado de confusión. Este tipo de personas están completas y totalmente apartadas de Dios. Son personas réprobas, personas que lo que hacen es buscar enseñar la mentira. Hermano, si tú quieres ser un verdadero creyente, debes tener una convicción firme. Hermana, ten cuidado con lo que haces, con lo que oyes, qué haces todos los días. Tengamos mucho cuidado con este tipo de cosas, porque no solamente podemos ser víctimas de los falsos maestros, sino que eventualmente podemos ser nosotros mismos el nacimiento de una falsa doctrina. Podemos terminar siendo nosotros los falsos maestros. De allí la importancia del conocimiento de la verdad, porque de eso se trata la vida eterna. Cuando tú estés en el cielo, tu mayor gozo, tu mayor alegría no va a ser que vas a tener una gran mansión, no va a ser que las calles sean de oro y que el mar sea de cristal. Eso no va a ser tu gozo, tu alegría. Tu mayor alegría va a ser que vas a poder estar conociendo a Dios todo el tiempo, aprendiendo de Dios siempre. Por eso les decía en una ocasión que nunca podremos llegar a conocer a Dios al 100%, porque Dios es infinito. De hecho, vamos a pasarnos la eternidad, por el tiempo, el siglo venidero, conociendo a Dios, y conociendo a Dios, y conociendo a Dios, y así para siempre. Ese debe ser nuestro deleite, conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios.
Y eso empieza aquí ahora, desarrollando una mentalidad cristiana. Dios quiere que todos sus hijos tengan un conocimiento pleno de la verdad de Jesucristo. Por eso el mismo Señor Jesús dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, inclusive aquellos que están apartados de Él. Dios lo quiere. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos procurar vivir y practicar una religión verdadera. ¿Cuál es la religión verdadera? Dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. Esa es la verdadera religión. Ayudar al prójimo y guardarnos para Dios. Guardarnos para Dios. La verdadera religión no se basa solamente en un conocimiento intelectual, sino en una vida que demuestra ese conocimiento. De tal manera que nuestra adoración a Dios sea genuina y verdadera. Debemos ser sinceros, hermanos. Debemos procurar obedecer a Dios. Pero ¿y qué pasa si hay un hipócrita en la iglesia? ¿Qué pasa si hay un falso maestro en la iglesia? O si hay un hermano en la iglesia que quizás no es falso maestro, simplemente una persona que está allí congregándose, asistiendo en la iglesia constantemente. ¿Qué debemos hacer como iglesia en un caso así? ¿Qué debemos hacer con una persona así? Pues la Escritura nos enseña que debemos disciplinarlo. Si es miembro de la iglesia, debe ser disciplinado. Debe ser disciplinado para ver si se arrepiente. De hecho, cuando el apóstol Pablo habla en 1 Timoteo capítulo 1, verso 20, de Himeneo y Fileto, que dice que los entregó a Satanás, dice que él hizo eso precisamente para que aprendieran a no blasfemar, es decir, para que se arrepintieran de su pecado. Procuraba la salvación de estas personas, esta última. Es decir, que cuando nosotros como iglesia decimos a una persona que es miembro de la iglesia, tú sigues en este pecado, se te ha disciplinado de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma, y que has perseverado en lo mismo, verdaderamente vemos que no eres cristiano. ¿Qué debemos hacer? Retirarle la membresía de la iglesia. Una vez hecho esto, es entregarle a Satanás, se hace con el objetivo de poner a la persona en las manos del diablo para ver si, estando lejos de la protección que le da la iglesia local, se vuelve a Dios o si se aparta por completo. Es la prueba ya definitiva que se le hace a una persona para ver si en realidad es la máxima disciplina que se le hace a una persona para ver si en realidad que es de Dios o no es de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros saber si un maestro o un hermano en la iglesia es un falso maestro o es un hipócrita? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, hay tres formas de saberlo. Enfatizando lo que es el falso maestro. Primero, la palabra de Dios. Eso es lo más evidente. ¿Cree verdaderamente el que enseña la palabra de Dios? ¿Enseña la palabra de Dios completamente o solamente lo que le conviene? Solamente por partes. Él se ajusta a las Escrituras, o más bien ajusta a las Escrituras a lo que a él le parece. Ese es el punto de partida para examinar si el maestro que tenemos es un falso maestro o es uno verdadero. Mas no es el único punto en el cual debemos quedar. El segundo punto es la vida de la persona. Puede ser que un falso maestro enseñe doctrina perfectamente bien. Puede darse el caso. Y que por el momento no está enseñando ninguna falsa doctrina. Pero si uno analiza el carácter y la vida de esa persona y refleja un estilo de vida que es contrario a la piedad, podemos darnos cuenta que es un falso maestro o está caminando hacia ello.
está procurando serlo. Su corazón va a traicionarlo en algún momento si no se afianza en Dios. Porque el creyente, el verdadero creyente, cree en la sana doctrina. Y la sana doctrina siempre produce una vida piadosa. Siempre. Si una persona enseña sana doctrina, pero no está produciendo una vida piadosa, quiere decir que esa sana doctrina no es tan sana como la enseña. Quizás nosotros no nos damos cuenta de dónde está el error, pero ahí está. Algo hay. Y tal persona debe ser mínimamente exhortada. Mínimamente. Procurando, como el mínimo, la mínima de las acciones, procurando la salvación de tal persona. Y exclusivamente en el caso de los maestros, para saber si un falso maestro es un falso maestro, lo que debemos analizar son los miembros de esa iglesia, los miembros de su congregación. Porque si esa persona tiene en su congregación puros creyentes débiles, que están confundidos, que uno cree en una cosa y otro cree en otra, que no les preocupa la doctrina y sus vidas no reflejan una norma bíblica, lo más seguro es que el que les esté enseñando sea un falso maestro. Porque eso es una evidencia. Claro, porque si todos los alumnos pierden el examen, lo más probable es que el problema sea del maestro, que no enseñó bien. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Una falsa iglesia siempre es el resultado de un falso maestro. Siempre ha sido así, hermanos. Tengamos los ojos bien abiertos y conservémonos puros, hermanos. Cuidemos a nuestros hermanos, cuidemos a nuestros maestros, cuidemos nuestra iglesia, la iglesia que Dios nos ha dado, para que podamos hacer bien la voluntad de Dios siempre. No es quizá que nos pase, como dice en Mateo 7:22, que cuando estemos delante del Señor Él nos diga: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Esas deben ser las palabras más horribles que se puede decir una persona que supuestamente dio la vida para Dios, porque se rehusó en apariencia a las cosas del mundo, a los deleites del pecado, y luego cuando está delante de Dios y disfrutó sus pecados, disfrutó la gloria de Dios. Lo más horrible de todos, creyéndose cristiano, será arrojado al infierno del fuego. Por eso debemos procurar que nuestra doctrina no se quede solamente en nuestra cabeza, sino que sea parte de todo nuestro ser. Alguien dijo una vez que el creyente verdadero debe tener las tres ortos: la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. La ortodoxia se refiere al conocimiento bíblico correcto, la ortopraxis a la vida cristiana, a la práctica correcta de ese conocimiento, y la ortopatía a la emoción correcta con relación a ese sentimiento, a esa doctrina. Tener los sentimientos correctos, porque de lo contrario seremos como una mesita de 3 patas que tiene una más larga que la otra, se va para el suelo. Ese es el peligro. Por eso debemos cerciorarnos de que estas 3 cosas estén bien en nosotros, para que nos mantengamos puros en la doctrina. Así cuando estemos delante de Dios, lo que Él nos dirá será: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ojalá y ese sea nuestro mayor deseo.